This is Madrid Sol. Es buen sitio. Madrid Sol Center. Muy buen sitio. Voy a palabrar una cosa. Es buen sitio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a agarrar? Se llama Sol Centro. Sol Centro Madrid. Madrid es cosa duro, pero buen sitio para vuelta a viaje. Todo. Perdón. Es buen sitio para Sol Centro Madrid. Bueno, saludos y respeto. Mira,